Siemens. Ingenuity for life. Hola, bienvenidos a un webinar más acerca de las soluciones del portafolio de Siemens. Mi nombre es Franco Ramos y en esta ocasión veremos cómo eliminar retrasos en la liberación de tu producto por falta de documentación técnica. La agenda que tendremos para esta sesión será la siguiente. Tendremos una breve introducción al tema, mencionando los problemas típicos que podemos encontrar al no contar con documentación técnica precisa en el momento adecuado. Posteriormente mencionaremos cuál es el flujo de trabajo típico y cuál es la solución de Siemens para soportar este proceso. Tendremos una demostración breve del producto para que puedan visualizar cuáles son las mejoras y el funcionamiento de la herramienta, terminando con los beneficios y un resumen general de la presentación. Seguramente todos ustedes en algún momento han comprado algún producto en una tienda departamental. Llegan a casa, abren la caja y lo que encuentran es un manual o un instructivo de ensamble con una serie de datos numéricos o alfanuméricos, el cual es imposible de descifrar. Lo que viene es un momento de frustración, puesto que nos toma más tiempo armar el producto de lo que teníamos considerado. De igual forma es típico que al recorrer este proceso de ensamble, nos demos cuenta que el manual no corresponde a la pieza que nosotros hemos adquirido. De tal forma que este manual es poco útil, puesto que la información está desactualizada. Algunos problemas típicos de la información que nosotros acabamos de ver es que no contamos con más información de la que tenemos delante de nuestros ojos, es decir, tenemos un contenido completamente estático, información desactualizada. Debido al flujo de trabajo que típicamente se sigue para generar documentación técnica, es común que la información no coincida con la última versión de nuestro producto que estamos liberando. Esto se debe a que tenga un proceso de desarrollo en serie y se genera un proceso lento, puesto que no podemos generar ningún manual hasta no tener bien un prototipo físico o el producto final terminado para inclusive sacar fotografías y llevarlas hacia este manual. Esto provoca demoras en el producto que pueden ser importantes para el éxito o el fracaso de nuestro proyecto en cuestión. Todos estos puntos derivan finalmente en una mala experiencia para nuestro cliente o usuario final. Pero definamos un proceso de desarrollo en serie. Todo comienza en una etapa conceptual, esta etapa en donde no conozco las dimensiones de mi producto, únicamente las razones por las cuales lo estoy diseñando. Posteriormente viene la etapa de diseño, en donde necesito una herramienta poderosa, fácil e intuitiva que me permita generar los modelos, ensambles y planos de manufactura para poder pasar a la siguiente etapa, la etapa de validación. Esta etapa en donde nos aseguraremos que nuestro producto es completamente funcional para lo cual está siendo diseñado, liberándolo finalmente a producción, en donde viene toda la etapa de proceso. No es hasta entonces en donde se genera la documentación técnica. Como ustedes pueden ver, el tiempo en el cual nosotros desarrollamos un producto se va a ver impactado en el tiempo, en los costos del proyecto y finalmente la calidad podría verse mermada durante este flujo de trabajo. Las soluciones de Siemens lo que proponen es generar este flujo de desarrollo en paralelo, es decir, a la par de que yo voy diseñando, tengo la capacidad de ir validando mis productos, optimizando materiales, espesores, para de esta forma poder ir generando la documentación técnica. Cualquier cambio en el modelo se actualizará automáticamente cualquiera de los flujos de trabajo que yo esté siguiendo. Posteriormente lo llevaré a una etapa de producción en donde lo que hemos generado es que este ciclo de desarrollo se acorte, lo cual nos da ventajas directamente en tiempos, en costos y en la calidad de nuestro producto. Para soportar este proceso, dentro de las soluciones de Siemens, encontramos el portafolio de Solidage, en donde tendremos herramientas poderosas para poder diseñar todos mis elementos, ensambles y planos de manufactura. Tendremos capacidades muy completas para simular nuestro producto en cualquiera de los diferentes fenómenos físicos que yo necesite trabajar. Posteriormente llevamos a una parte de manufactura, la parte de maquinados en diversas modalidades, documentación técnica del producto que veremos a continuación, gestión documental para poder administrar todos los datos que se vayan desprendiendo de mi modelo, asegurarme de que todos ven hacia la última versión liberada, revisiones, cambios de ingeniería y finalmente tener toda la información resguardada y finalmente algunas aplicaciones que girarán en torno a Solidage para poder trabajar aplicaciones muy específicas
dentro de nuestras soluciones. Acompáñenme a ver cómo funciona la herramienta de documentación técnica del portafolio de Solid Edge. Para resolver y soportar el proceso de generación de documentación, contaremos con dos soluciones disponibles en el portafolio. La primera, Solid Edge Illustration. Esta es una aplicación que está enfocada a generar documentación técnica que no demande un conjunto de páginas. Por ejemplo, instructivos animados cortos, imágenes para mostrar alguna pieza crítica o bien catálogos de partes. Esta aplicación tiene una integración perfecta con archivos de Solid Edge y archivos en otras extensiones, y voy a tener la capacidad de utilizar herramientas específicas para generar documentación técnica, que me darán pie a generar catálogos de partes e instructivos animados basados en plantillas 3D. Posteriormente puedo yo obtener algunas otras imágenes rasterizadas o vectorizadas que podría yo trabajarlas en algún otro proceso. Ahora bien, si lo que buscas es una solución que te permita generar múltiples páginas, manuales interactivos o simplemente mostrar un procedimiento en específico mediante algunas tareas dinámicas, entonces la solución correcta es Solid Edge Documentation. Esta me va a permitir trabajar en base a un flujo de trabajo que el cual yo vaya definiendo en base a fotografías en la parte inferior, que va a aprovechar perfectamente el modelo 3D para ir generando la documentación técnica. Puedo yo colocar botones en la parte superior o tablas dinámicas que me permitan enlazarme hacia algún procedimiento o rutina en especial. También yo podría obtener un manual impreso si es lo que deseo, o enviarlo a algún archivo, por ejemplo PDF 3D o alguna otra extensión para reproducirlo en alguna otra computadora. La parte de documentación técnica va a impactar en diversas áreas. Yo voy a poder generar y soportar las diversas etapas de un flujo de trabajo de desarrollo del producto para generar, por ejemplo, instructivos de ensamble, archivos que me permitan planear la producción, documentación electrónica interactiva, catálogos de partes completamente digitales, animados y con imágenes de alta calidad, archivos para generar capacitación, ya sea interna o externa, que demanden algún procedimiento en especial, algún procedimiento crítico. Bueno, yo puedo generar esa secuencia de manera virtual. Procedimientos de mantenimiento en donde yo ejemplifique cuál es la forma correcta de retirar, de remover o de cambiar alguna parte dentro de mi producto, manuales e instructivos y finalmente folletos para poder generar estas aplicaciones. Estos son algunos ejemplos de los cuales nosotros podríamos hablar, pero desde luego hay muchas otras alternativas que podríamos estar trabajando con la parte de documentación técnica. Las capacidades que voy a tener mediante estas aplicaciones me van a permitir imprimir los manuales, pero nuevamente estamos basándonos completamente en un archivo 3D, el cual si genera un cambio se actualiza de manera automática toda la documentación, por lo cual yo voy a tener y asegurar que esta información esté actualizada en todo momento para obtener documentación específica o paquetes impresos que necesiten ir acompañados a la hora de liberar un producto. Liberar esta documentación en archivos PDF, prácticamente cualquier equipo puede abrir estas extensiones. Estos documentos pueden ser estáticos o interactivos, con lo cual pues también abre toda una gama de posibilidades que yo podría estar generando para transmitir hacia mi cliente final. Y finalmente algunas aplicaciones y formatos, protocolos que me van a permitir trabajar mediante exploradores para poder reproducir el contenido que yo he generado. Estas aplicaciones reutilizan la información existente de Solid Edge para generar documentación técnica de manera más rápida, reduciendo errores y, lo más importante, manteniéndola en todo momento actualizada. La geometría se va a reconocer por completo. Yo voy a poder soportar geometrías, materiales, árboles de construcción, configuraciones, algunas propiedades de los archivos, vistas explosionadas, vistas del modelo y la parte de tolerancias PMI que voy a poder yo llevar posteriormente hacia vistas para poder también ejemplificarlas en mis manuales o instructivos. Algunas ventajas adicionales que me gustaría comentarles es la eficiencia de estas herramientas para generar la documentación técnica que impacten en diversas áreas, como lo comentábamos hace un momento. No es necesario ser usuario de Solid Edge para utilizar estas herramientas. Típicamente las personas que generan la documentación técnica no están en el área de ingeniería.
Es una interfaz de usuario sencilla con los comandos típicos a los cuales nosotros estamos acostumbrados a trabajar, la capacidad de reutilizar atajos como el arrastrar y soltar, control Z, control V para copiar y pegar algunos elementos, comandos específicos para generar documentación en base a estas categorías y finalmente la actualización automática de toda la documentación basada en el modelo 3D. El flujo de trabajo que va a seguir esta aplicación básicamente va a ser la siguiente. Va a generar la documentación aquel que tenga desde luego estas aplicaciones con la capacidad de publicarla en los diversos formatos que ya hemos platicado, ya sea en un formato impreso, en un archivo en PDF estático o en 3D o mediante algún protocolo para finalmente publicarlo y compartirlo mediante diversos medios para poder llegar hacia mi cliente final. Pero veamos cómo funciona la herramienta de Solid Edge Illustration. Lo que están viendo ustedes en pantalla es la herramienta la cual está completamente basado y orientado hacia los sistemas que comúnmente trabajamos. Observen cómo en la parte superior yo voy a encontrar todos los comandos que puedo utilizar organizado por pestaña y en el centro tengo yo el modelo que he traído directamente de Solid Edge. Lo que voy a comenzar a hacer es generar algunas fotografías o imágenes que me van a permitir guardar en la parte inferior, de tal forma que cuando yo las quiera reutilizar o quiera intercalarlas o vincularlas con alguna otra imagen, vista o botón, bueno, pueda trabajarlas de esta forma. Observen la capacidad para agregar algunas notas, como por ejemplo globos automáticos, la capacidad de agregar alguna dimensión o simplemente algún texto que a mí me sirva para hacer referencia o ejemplificar algún proceso. En la parte izquierda voy a encontrar siempre las propiedades de todos los elementos que yo esté trabajando, de tal forma que pueda yo modificar parámetros típicos como lo son colores, tamaños de texto y formato de letra para que pueda yo trabajarlos y adaptarlos a como yo los necesito. Posteriormente observen en la parte inferior cómo vamos nosotros generando a especie de imágenes una historia la cual posteriormente puedo yo reproducir y generar una animación corta de ese procedimiento. La aplicación es muy intuitiva y muy fácil de trabajar. Estas aplicaciones, recordemos que al estar basadas completamente en el modelo 3D, pues ya me permite traer algunas propiedades de la pieza o del archivo que yo esté trabajando, como por ejemplo cuál es el material el cual está siendo utilizado para este componente, cuál es la masa o cuáles son algunas otras características adicionales. Sucede lo mismo para generar, por ejemplo, vistas explosionadas. Tengo comandos específicos para ello en donde lo único que haré es ir seleccionando los componentes que me permita mediante una tríada de referencia, como lo vemos a continuación, deslizar y arrastrar en la posición a la cual yo lo quiero colocar. Esto se va guardando mediante una serie de pasos en el árbol que ustedes ven en la parte de la izquierda y en cualquier momento pues puedo yo llegar a modificar, eliminar o agregar algún paso adicional. Simplemente aquí voy a ir colocando cuál es la secuencia de ensamble de este componente que después me permita generar una animación o inclusive sacar una fotografía para llevarlo a un archivo en donde yo necesite posteriormente imprimir y compartirlo o enviarlo en la caja de mi componente para que lo pueda ver el usuario final. Nuevamente, cualquier cambio que yo tenga en una placa, en un tornillo o en un conjunto de piezas, el sistema actualizará la documentación técnica. Como ustedes pueden ver, simplemente es arrastrar y soltar esos componentes y en la parte de la izquierda vemos ya un conjunto de 5 pasos. Cada uno de esos pasos representan el movimiento de cada una de esas piezas. Simplemente aceptamos las condiciones, tenemos ya los pasos generados, los cuales podemos renombrar para una mejor identificación si es lo que yo deseo. Podemos mover de lugar esos pasos, no tenemos que borrar y generar nuevamente la información, simplemente arrastro y suelto y modifico el orden en el cual están siendo desensamblados. Lo que haremos ahora es publicar toda esta información que nosotros hemos generado, por ejemplo en un PDF 3D, de tal forma que la persona que lo abra en cualquier equipo de cómputo pueda visualizar los movimientos que yo he generado e inclusive rotar los componentes. Observen cómo cuando yo selecciono la pestaña de publicar voy a tener varias opciones. Puedo agregar algunas flechas de control para ir hacia adelante o hacia atrás, desde luego modificar algunos parámetros y textos como lo es el título del archivo o el encabezado que va a aparecer en este archivo 3D.
cuál es el paso que yo estoy siguiendo y finalmente lo único que haré es agregar algunas imágenes de referencia, logotipos y algunas otras cuestiones de formato que yo puedo llegar a modificar. Esto es gracias a que el sistema ya tiene algunas plantillas que me van a permitir reutilizar desde colores de fondo, tamaños de hoja, colores dentro de la aplicación, los cuales pues son completamente personalizables. Finalmente vamos a generar este archivo o a publicar este archivo 3D. Simplemente doy esta instrucción y lo que vemos en pantalla ahora es el archivo completamente liberado en una extensión común, típica, que cualquier computadora puede abrir. Observen lo que podría hacer la persona que recibe este archivo. Ya no es una información completamente estática. Tenemos la capacidad de visualizar animaciones, girar la pieza, hacer acercamientos, ver a detalle de qué pieza estamos hablando, cuál es la pieza que se va a remover y cuál es la secuencia correcta para realizar este procedimiento. Imaginen ustedes tener la capacidad de brindarle a sus clientes finales este tipo de manuales interactivos. Ahora bien, veamos cómo funciona la parte de documentación 3D. La secuencia y la lógica va a ser exactamente la misma. Vamos a comenzar seleccionando una plantilla que ya contiene información predefinida de cuáles son las hojas, las páginas que yo voy a insertar, qué va a contener cada página, si voy a tener un título en la parte superior, voy a tener una tabla en donde mencione cuál es el contenido de este manual y simplemente lo que haremos es montar el archivo 3D que nosotros estemos trabajando en esta plantilla. Observen, todo lo de la parte superior es completamente personalizable para que lo adecúen tal cual como ustedes lo requieren. Modificamos algunos textos de manera muy sencilla, nuevamente con la capacidad en la parte superior de modificar el formato. Seguramente se les hará familiar la forma en la que están acomodados los comandos en la parte superior y únicamente tendremos que seguir trabajando las instrucciones que nosotros queremos plasmar en este manual o en este instructivo. Nuevamente será mediante imágenes que yo voy capturando para que el sistema vaya reconociendo esta secuencia y posteriormente me ayude a generar un procedimiento, al igual que yo puedo también retrabajar y reutilizar imágenes que yo ya tengo precargadas en el sistema o cualquier imagen en un formato neutro para poder ingresarla, por ejemplo este logotipo de advertencia, logotipos de precaución, logotipos desde luego de mi empresa, alguna imagen de la herramienta específica que se necesita para hacer este tipo de aplicaciones y las vistas en las cuales yo puedo trabajar. Observen, nuevamente no es información estática, yo puedo rotar, modificar y capturar exactamente el ángulo, la perspectiva, el acercamiento de la zona en la cual vamos a trabajar, modificar los colores de la pieza, por ejemplo en color rojo la pieza que estamos a punto de remover y simplemente mediante algunos comandos específicos para ello pues seleccionaré cuál es la pieza que nosotros queremos modificar e inclusive agregar unas flechas de referencia para poder mostrar en qué dirección debe desensamblarse este componente. Agreguemos ahora una tabla dinámica, una tabla que le permita al usuario seleccionar dentro de los componentes cuál es el que se está trabajando. Para ello simplemente damos la instrucción al sistema, seleccionamos algunas configuraciones entre las cuales podemos nosotros alternar ese dispositivo y lo que vemos en la parte de la derecha es la tabla de contenidos o una especie de listado de materiales de qué contiene ese elemento a un nivel en específico, de tal forma que si el usuario final da clic en cada una de esas piezas se resalten en mi modelo 3D. Observe nuevamente en la parte inferior todas las imágenes que nosotros vamos generando o la historia que vamos generando para poder plasmar este procedimiento dentro de la herramienta. La idea es que cuando yo vaya generando estas imágenes, el sistema automáticamente me ayude a generar estos fotogramas intermedios para poder generar una animación, de tal forma que de manera muy sencilla yo puedo ir mediante estos botones o esta lista dinámica a seleccionar cada una de estas vistas y el sistema me ayude a generar este video o esta animación de manera automática. Esto, si no tuviera yo un sistema como el que estamos viendo en pantalla, pues podría llegar a ser complicado, puesto que tendría que hacer de manera manual cada uno de estos ejercicios o cada una de estas vistas para poder liberar finalmente un archivo, el cual, si actualizo el modelo, pues sería complicado en una etapa futura tener completamente al día esta información. Vamos a agregar algunos campos más, por ejemplo de texto, instrucciones y finalmente una zona en donde necesitamos, por ejemplo, generar o retirar algún equipo.
Seleccionamos únicamente la pieza, deslizamos, lo que vemos ahí en la parte interna pues es un motor, un ventilador, y vamos a ejemplificar el proceso para poder desensamblar. Esto lo hacemos mediante nuevamente una vista explosionada. Seleccionamos, como lo vimos hace un momento, los componentes, vamos arrastrando, el sistema va generando estos pasos para que nosotros podamos ejemplificar cómo retirar correctamente este dispositivo. Una vez que lo tenemos listo, pues podemos animar estos pasos que nosotros hemos generado, y esto será plasmado en la documentación que yo genere al final del día. Nuevamente en la parte inferior todas las vistas que nosotros hemos trabajado, las cuales puedo renombrar para tener una mejor identificación de cada una de ellas. Ese texto que yo estoy colocando pues se agregará en la parte superior porque la plantilla tiene predefinido este formato. Nuevamente esto se puede configurar para que podamos nosotros generar la documentación en tiempos cortos y, lo más importante, en paralelo al diseño. Recordemos que alguien más en algún otro equipo está detallando, generando planos de manufactura de este componente, para lo cual si genera algún cambio simplemente yo obtengo una notificación, actualizo esta documentación técnica y tengo al día siempre toda la información que yo esté liberando. Hablábamos de que es complicado tener al día la información por la forma en la que se sigue el proceso, pero bueno, mediante este flujo de trabajo en paralelo es completamente posible reducir los tiempos de comercialización, reducir los tiempos de desarrollo de trabajo y tener la información correctamente liberada con una calidad perfecta para llevarla hacia nuestro cliente final. Trabajemos ahora con un modelo en específico, la parte del motor. Tenemos en la parte izquierda nuevamente una lista interactiva en la cual, si yo selecciono cada uno de los elementos, en la interfaz gráfica nos los irá resaltando. Vamos a generar una vista explosionada y la intención en este paso es generar una serie de botones que, por ejemplo, me permitan ir hacia adelante o hacia atrás, reproducir alguna secuencia en específico, cambiar el estado de visualización de las piezas, colocar alguna transparencia, brincar hacia alguna otra parte del manual o cualquier procedimiento que ustedes deseen. Simplemente lo que haremos es generar nuevamente una vista explosionada, como lo hemos visto en ejemplos anteriores, y en la parte superior, nuevamente con comandos específicos para ello, puedo yo estar seleccionando y alternando la forma en la que voy a poder generar esta animación, de tal forma que reutilizamos todo el componente para poder trabajarlo completamente en un archivo 3D. Una vez que tenemos esta vista explosionada generada, lo que haremos simplemente es ajustar algunos comandos más, por ejemplo la zona gráfica de la interfaz, para que podamos colocar estos botones, y guardaremos esta vista como lo hemos venido trabajando. Esta vista será nuestra vista inicial o nuestro punto de inicio para poder trabajar con estas aplicaciones. Observen cómo de manera muy sencilla, teniendo el componente completamente colapsado, si yo genero una vista adicional que sea vista explosionada, cuando alterne entre estas dos vistas, el sistema automáticamente coloca estos fotogramas para poder ejemplificar este procedimiento. Agreguemos algunos botones. Esto lo puedo hacer mediante geometría sencilla, rectángulos, círculos, arcos, triángulos, de tal forma que lo único que voy a hacer es vincular la acción que tendrá este botón hacia la vista que nosotros hemos generado. De tal forma que puedo yo modificar sin ningún problema pues cuáles son las capacidades que va a tener este modelo, cambiar desde luego el formato de texto y adaptarlo para que pueda tener el formato que ustedes deseen. Una vez que tenemos nosotros los botones, lo único que tenemos que hacer es vincularlo hacia una vista. Observen, seleccionamos cualquier parte de la tabla dinámica, seleccionamos vista colapsada, vista explosionada y tenemos este procedimiento de manera muy sencilla. Esto podrían ustedes utilizarlo para áreas de capacitación, ejemplificar algún proceso o simplemente tener este archivo, por ejemplo, en la red, en donde el usuario final que compre su producto se dirija hacia este punto y tenga la capacidad de visualizar un manual dinámico. Otra ventaja de esto es que nosotros no necesitamos traducir nuestro manual en múltiples lenguajes. Nosotros estamos viendo información completamente gráfica que cualquier persona entiende y podemos nosotros liberarla para N cantidad de regiones. Es común que todos los manuales y todos los productos tengan finalmente que ser impresos por alguna norma o alguna regulación interna.
Bueno, una vez que yo he generado estos archivos dinámicos, estos catálogos interactivos, pues el sistema tiene la capacidad de ayudarme a generar este manual impreso. Tengo una tabla de contenidos en donde va a capturar los títulos de todas las imágenes que yo he colocado, genera esa tabla o este formato para poder posteriormente imprimirlo y acompañar mi producto con un manual impreso si es lo que yo deseo. Pero nuevamente la información completamente vinculada con el modelo 3D, cualquier cambio actualizaría la documentación técnica en automático. Lo que vimos hace un momento fue cómo funcionan las aplicaciones de documentación técnica del portafolio de Solid Edge, en donde ahora nos queda más claro cómo trabajamos con un flujo de trabajo en paralelo. A la par de que voy diseñando, yo tengo la capacidad de ir generando mi documentación técnica. Esto finalmente se va a traducir en tiempo de comercialización más corto de mi producto, un menor tiempo de desarrollo como tal, y tendré mejoras sustanciales en el tiempo, en el costo, y finalmente aseguraré la calidad de mis productos. De manera general es la forma en la que trabaja la parte de documentación técnica, recordando nuevamente que estamos basados en el portafolio de soluciones de Solid Edge, en donde vamos a contar con diferentes soluciones para poder soportar las etapas del flujo típico de desarrollo de producto. La parte de documentación técnica me va a permitir generar documentación técnica interactiva que finalmente me va a llevar a generar rápidamente instructivos y catálogos, algunos beneficios adicionales. Es un contenido completamente gráfico y fácil de entender para cualquier persona. Voy a tener reducción de costos provenientes por errores de ensamble o de instructivos poco eficientes y desactualizados. Voy a reducir la demanda de soporte técnico. Empresas que utilizan este tipo de aplicaciones tienen una reducción de hasta el 40% en las llamadas al departamento de soporte técnico. Esto derivado de que las personas pueden seguir el proceso y armar o desensamblar el componente de manera correcta sin la necesidad de tener que acudir a ayuda del fabricante. Voy a tener una actualización de documentación técnica automática basada en el modelo 3D, una comunicación eficiente entre áreas. Nuevamente, no necesariamente el área de ingeniería es quien se encarga de generar la documentación técnica. Cualquier persona podría utilizar estas aplicaciones sin la necesidad de contar con Solid Edge. Generar contenido para diversas áreas de la organización, como lo veíamos, manuales interactivos, catálogos de partes, procedimientos de inspección, procedimientos de algún ejemplo en especial de manufactura, áreas de capacitación. Voy a reducir el ciclo de desarrollo de producto al utilizar un flujo en paralelo y finalmente mejoraré la experiencia para mi usuario final. Recibir un catálogo de partes o un instructivo de ensamble con las instrucciones precisas para poder seguir estos pasos y esta secuencia, pues tendrá finalmente una satisfacción adicional para mi cliente final. Estaremos teniendo más sesiones a lo largo del portafolio de soluciones para poder visualizar algunas otras ventajas que tenemos en diferentes sectores de la industria. Adicional a ello, los invito a que nos visiten en nuestra página de internet www.plm.automation.siemens.com, en donde podrán ingresar al sitio de Solid Edge, visualizar una tabla comparativa entre las diferentes soluciones, probar nuestro producto gratis por 45 días y encontrarán dos diferentes formas de adquirir este producto, ya sea mediante suscripción mensual o mediante licenciamiento perpetuo. Finalmente les dejo mis datos de contacto. Nuevamente mi nombre es Franco y cualquier duda adicional no duden en contactarnos. Muchas gracias por su asistencia. Los esperamos en el siguiente webinar y nos vemos en la próxima. Siemens. Ingenuity for life.